Saludar a nuestro amigo, a nuestro compañero Enrique Legorreta, periodista independiente, para hablar también de los temas que están haciendo noticia. Querido Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué onda, Vicente, Toñito, a doña Ceci? Me da gusto saludarlos y rogando a todos los santos, incluido la bendición del Padre Solalinde que acaba de precederme, para que no tengamos problemas con el internet como la semana pasada, pero aquí estamos, a la orden, Vicente, escuchando todo este desastre que es la forma en que quieren ahora poner a Felipe Calderón como mártir en nuestro país, los medios tradicionales que tristemente siguen buscando vivir del recuerdo, como diría el clásico, es que ese ya pasó, pues es que ellos no lo han entendido. Pues es que no sé si es vivir del recuerdo o seguir viviendo de los que protegieron, ¿no?, esos intereses. Por ejemplo, Raimundo Rivapalacio y Carlos Loret de Mola fueron dos periodistas apapachados, consentidos de los tiempos de Calderón, y hoy salen en diferentes medios a pintar a un Felipe Calderón como el blanco de la persecución de la 4T, y cosas peores vendrán, mi querido Enrique Legorreta. Sí, y sí, totalmente de acuerdo, pero sobre todo son esos favores que quedan pendientes cuando tú como personaje de los medios como tal, en este caso estos personajes como Loret, de Riva Palacio, que se han convertido en los defensores de los Calderón Zavala, salen a los medios tradicionales a decir que hay una persecución política por parte de Andrés Manuel López Obrador, cosa que es negativa, cosa que es falsa, porque si fuera así, pues desde el primer día que llegó Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, saca los expedientes de estos dos, los hace procesar y los meten directo a la cárcel, porque se supone que López Obrador, en su momento, cuando publicaba todos sus libros sobre los sexenios pasados, documentó fielmente toda la forma en que saquearon a este país, la forma en que se encargaron de dejar a los desprotegidos como tal, y ahora que salgan esos personajes a querer lavar la cara de este Felipe Calderón, que todos sabemos que es uno de los personajes más repudiados en este país, el segundo más repudiado, porque obviamente el número uno es Carlos Salinas de Gortari, y las encuestas lo marcan. A pesar de todo, Felipe Calderón lo único que quiere es que lo protejan, lo cuidan, y que, como decía Anabel Hernández, pues que lo acusen de cosas que sí pueda salir, porque todos sabemos que de las otras acusaciones que tienen en su cabecita y en su contra, pues son suficientes para mantenerlo en la cárcel allá con García Luna en los Estados Unidos. Oye, querido Enrique, a la oposición, a los odiadores de López Obrador, como diría el filósofo Enrique Peña Nieto, ningún chile les embona. Si López Obrador no felicita a Biden, que porque no lo felicita. Y si lo felicita, que mejor no lo hubiera felicitado, porque no van y chingan a su madre mejor y ya. Efectivamente, no pudiste haberlo resumido de mejor forma. Creo que es una de las frases icónicas que nos dejó Peña Nieto en su sexenio. Y sí, coincido totalmente contigo. Nada les acomoda, todo les parece mal. Si no lo hizo cuando fue la elección en noviembre, no, está mal. Ya todo lo hicieron menos López Obrador. Vamos a tener problemas con los gringos o con los estadounidenses. Ahora que ayer mandó la carta por la tarde-noche para decir que Biden era reconocido por el gobierno mexicano como el nuevo presidente de los Estados Unidos, pues es un ejemplo claro de que López Obrador juega muy bien sus tiempos en la política, e inclusive en la política extranjera, ¿no? Cosa que siempre lo catalogaron como un ignorante, una persona que no estaba culta en esta área de la política, en el tema internacional, y con esta carta que manda y que bien ya has leído aquí en el espacio de Sin Censura, este mensaje que da López Obrador contundente, sincero, y que no va más allá de una arrastrada como estos opinólogos o esta gente de la oposición que en redes sociales han desatado y han dicho de ignorante no bajan a López Obrador, pues es un ejemplo claro de que el mismo presidente ha sabido mover bien sus fichas. En su momento lo hizo con Donald Trump, en su momento lo hizo cuando se movió el tema de los aranceles, y ahora con el proceso electoral, pues es un ejemplo claro de que la relación con Estados Unidos va a ser de amistad, va a ser de una vecindad responsable, y de que busquen tener el respeto que bien se ha perdido durante mucho tiempo, y que ahora que López Obrador ha dejado en claro que sabe mover las piezas políticas internacional,
pues es que no les gusta a los malquerientes del presidente, y como bien lo dices, ningún chile les va a embonar, porque así son, y es un tema más de clasismo, de desprecio hacia la figura que representa López Obrador, que una acusación o un señalamiento fundamentado con hechos, que hasta ahora el mismo presidente ha dejado en claro que la relación con Estados Unidos va a estar, y va a estar ahora más presente en la nueva administración que va a llegar en enero, a partir de que Joe Biden tome esta posesión como nuevo presidente de los Estados Unidos. Querido Quique, ¿qué fregados está pasando en la Ciudad de México? ¿Van a regresar a semáforo rojo? Parece que nuestros hermanos capitalinos no han entendido muchos en qué estamos. Vi por ahí fiestas clandestinas, tianguis repletos, en fin, no sé ni cómo podemos hacer un juicio sobre esta situación, pero las cosas no van bien. Y creo que aquí no le podemos echar la culpa a las autoridades. Hay una falta de conciencia abajo, mi querido Enrique. Sí, efectivamente, es una falta de conciencia abajo. Ya le hemos, desde que inició la pandemia, le hemos señalado, no nada más es culpa de López-Gatell y de López Obrador lo que está pasando en este país. También como ciudadanos tenemos que ser responsables. Es como cuando dice el dicho que te dan la mano y te agarras la pata. Así está pasando con la ciudadanía en este país. Desafortunadamente muchos ciudadanos aquí en la Ciudad de México pues no, ya perdieron el miedo al COVID, y no es porque el gobierno haya mandado falsos mensajes o haya mandado ideas falsas sobre lo que está pasando en la pandemia. Va más allá de eso. Sí, hay que dejar muy clara la situación, y son dos vertientes. La primera, los irresponsables, a los que no les importa lo que suceda en su ambiente, porque saben que a final de cuentas a todos nos tiene que dar el COVID, y con la vacuna pues ya se han creído capaces de sobrevivir a la pandemia. Y por el otro lado están las personas que desafortunadamente son los enfermos, que tuvieron que salir a una u otra actividad comercial o laboral para sobrevivir a esta pandemia, porque hay que recordar que la Ciudad de México estuvo a punto del colapso durante el primer cierre de la llamada sana distancia, de la jornada sana distancia que se diera durante el principio de la pandemia en marzo-abril, y que desafortunadamente afectó muchos negocios en la capital del país. Han cerrado, han quebrado, tuvieron que despedir personas, tuvieron que despedir a su mano de obra porque ya no pudieron sostenerse en este cierre. Y desafortunadamente no es que López Obrador tenga a Claudia Sheinbaum amarrada de manos, que no le deja hacer nada, ni siquiera López-Gatell. Se trata más bien de un tema de que la Ciudad de México está convulsionada, pero no por el COVID, sino por la economía, y desafortunadamente la capital del país no puede darse el lujo de cierta forma de dar un cierre completo a las actividades comerciales, económicas, como tal se hiciera a principios de la pandemia, porque no soportaría este golpe de nuevo, ¿no? Hoy vemos inclusive los grandes negocios, por ejemplo en Polanco, en Mazarik, una de las principales avenidas en esta capital del país, que tienen tiendas de superlujo o tiendas que son llamadas fifí, por de cierta forma catalogarlas, y están cerrando. ¿Por qué? Porque no han aguantado el tema de la pandemia, no han sobrevivido a la catástrofe que ha sido la pandemia en materia económica, y que hoy en día pues obviamente la clase baja, la clase popular, la clase trabajadora, que tiene que salir día a día a dar como resultado esfuerzo y generar recursos para que su familia sobreviva, pues tiene que arriesgarse a esta situación. Hace un par de semanas yo tuve que salir a hacer un recorrido, y recorría las calles de la Ciudad de México en el centro, y para mí fue sorpresa ver cómo la gente, pese a las recomendaciones, pues está atiborrada, ¿no? Es real lo que sucede con esas imágenes que se viralizan de las últimas semanas en el centro de la capital del país, en algunas plazas comerciales, ¿no? Donde la gente pues ya está como si no existiera la pandemia, que básicamente pues se escudan a decir el COVID son los papás, porque no existe, básicamente es lo que tratan de dar a entender. Y si no entendemos nosotros, los que sí podemos cuidarnos, tratar de mantener esa sana distancia y usar las recomendaciones que da el gobierno para mantenernos en una situación de seguridad, de tenernos en una situación de resguardo para no arriesgar a nuestros seres queridos,
pues entonces ponemos un granito más de esperanza a que la pandemia no nos ataque en este cierre que se viene complicado de año, por lo mismo, ¿no? Por los tiempos de los fríos y, por ejemplo, por el tema de que evitar las reuniones de fin de año. Entonces, es un tema complicado, sí, totalmente, mi querido Vicente, es un tema que abarca muchas estructuras, no solamente de gobierno, sino también como sociedad y como ciudadanos. ¿Qué estamos haciendo para no ser parte de estas estadísticas que, como dices tú, y como dijera el señor Pepe Cárdenas, son miles, ¿no? Pero pues realmente los miles están en casa cuidándose y son más los que quieren aportar en evitar estos contagios que los que realmente son los irresponsables que se hacen, como también bien lo señalas, fiestas clandestinas, antros clandestinos, y que no les importa la vida porque ellos dicen que solo se vive una vez, mi querido Vicente Serrano. Pues que Dios nos agarre confesados con esas personas. Mi querido Quique Legorreta, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te apoye en redes? Así es, Vicente, les encargo ahí que me sigan en redes sociales, en mi canal de YouTube, @EnriqueLego, en mi cuenta de Facebook, soy Enrique Lego, ahí está la fanpage para que me sigan, la página, y en Twitter e Instagram, @EnriqueLego, ahí estamos siempre al pendiente de la información y compartiéndoles varios tips y varias anécdotas correspondientes de esta forma de informar aquí en la nueva era digital. Mi querido Vicente, te mando un fuerte abrazo a ti, a Gunther, a doña Ceci, a don David y a mi querido Toñito, que aquí estamos al pendiente, mi querido Vicente. Ya sabes que se te quiere mucho, estamos al pendiente, Enrique Legorreta. Un saludo a todos, abrazos. Cuídate, abrazos.